Muy buenas tardes. Vamos a iniciar en esta clase el tema de tablas de verdad para proposiciones compuestas. Inicialmente vamos a revisar esos conectivos fundamentales, los conectivos lógicos, que nos sirven para construir proposiciones compuestas. En este cuadro nosotros vemos en la columna de la primera columna los cuatro conectivos lógicos fundamentales que hemos nosotros revisado en la clase anterior. El conectivo y, luego el conectivo o. El otro particular es el o exclusivo y el conectivo no, que es la negación. Entonces veamos el primero, el conectivo y, que es simbolizado en cálculo proposicional o en lógica proposicional con este símbolo, como una V invertida. Y el nombre que tiene en lógica proposicional este conectivo y con este símbolo es conjunción. Cuando hablemos de una conjunción, estaremos hablando de una proposición compuesta como esta, ¿verdad? Donde P es una proposición simple, Q es también otra proposición simple. Y este conectivo, que es el conectivo de conjunción, que se simboliza así y se lee como y. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo de proposición compuesta: los peces nadan y las naves vuelan. Aquí vemos nosotros que son dos frases que se unen por el conectivo y esta primera parte correspondería a la proposición P y la segunda parte correspondería a la proposición Q. Igual que en el otro conectivo, el O, que se simboliza por esta letra como una B pequeña, y el nombre que tiene en lógica proposicional es disyunción. Aquí tenemos un ejemplo. Esto se leería P, O, Q. Y aquí hay un ejemplo: los peces nadan o las naves vuelan, las aves vuelan. El siguiente es el O exclusivo, que es similar al O y su símbolo es este, como una ruedita con una X al interior, y se llama disyunción exclusiva. Es muy similar a la disyunción, pero la disyunción exclusiva tiene la característica de que las proposiciones que las componen normalmente son proposiciones que excluyen una a la otra. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo: soy casado o soy soltero. Entonces, aquí prácticamente cuando estas proposiciones, una excluye a la otra, entonces estamos en presencia de una disyunción exclusiva que se simboliza así. Aunque aquí normalmente se agrega una O inicialmente como para dar énfasis a que es o una o la otra. Por ejemplo, aquí debería haber sido o soy casado o soy soltero. Y finalmente la negación, que es este símbolo como un colorcito como la ñ, y se llama negación y se aplica a una proposición, o sea, a un solo operando. Estos tres conectivos o operadores lógicos se utilizan para combinar a otros dos operandos, mientras que la negación solo se aplica a uno solo. Y aquí hay un ejemplo: los peces no nadan, que es la negación de la proposición P que habíamos utilizado al principio, que decía los peces nadan. Vamos a revisar también la tabla de verdad que tiene cada uno de estos conectivos, que ya los conocimos nosotros en la clase anterior. Los vamos a revisar de nuevo acá. La tabla de verdad de los conectivos fundamentales. Como voy a estar utilizando dos proposiciones nada más en estos ejemplos, yo tengo la proposición P y la proposición Q. Luego, para construir la tabla de verdad, yo tengo que
hacer todas las combinaciones posibles de valores de verdad de P y de Q. En este caso, P verdadero, Q verdadero es una posibilidad. La otra es P verdadero, Q falso. La tercera posibilidad es P falso, Q verdadero. Y la cuarta es P falso y Q también falso. Una vez que yo tengo elaboradas ya las primeras columnas para las variables que intervienen, vamos a pasar a construir la tabla de verdad del conectivo I, que es la conjunción. En este caso, ustedes recuerdan muy bien que la conjunción en su tabla de verdad tiene una característica. Y si ustedes ven esta columna, podemos observar la característica que presenta la tabla de verdad de la conjunción. Solo hay un valor de la combinación de valores de P y Q, solo hay una combinación que hace verdadero el resultado, pero cualquier otra combinación lo hace falso. En particular, vamos a tener que la conjunción es verdadera cuando ambas proposiciones que intervienen son verdaderas. Y en cualquier otro caso será falsa. Es decir, cuando no son las dos verdaderas, sino que una o la otra o ambas son falsas, vamos a tener que la conjunción va a tener un resultado falso. Esto es importante que nosotros lo recordemos muy bien para que cuando estemos resolviendo tablas de verdad de proposiciones compuestas mucho más complejas, pues tengamos mayor facilidad para construir esas tablas. Pasemos ahora a la siguiente columna, que es la de la disyunción. Aquí esta proposición compuesta se leería P o Q. Y veamos la característica que tiene la tabla de verdad de la disyunción. Ustedes pueden observar que en tres combinaciones de valores de verdad de P y Q, la disyunción es verdadera y solo en una es falsa. ¿Cuándo va a ser falsa una disyunción? ¿O cuándo va a ser verdadera? Observemos que aquí es falso solamente cuando ambas proposiciones son falsas. La disyunción es falsa cuando ambas proposiciones son falsas. Y es verdadera en cualquier otro caso. En otras palabras, una disyunción es verdadera cuando una o la otra o ambas son verdaderas y es falsa cuando ambas son falsas, ¿verdad? Señalado así. Finalmente, tenemos la tabla de verdad de este otro conectivo que ya lo vimos en la clase anterior, el O exclusivo. El O exclusivo tendrá un valor verdadero solamente cuando los valores de verdad de las dos proposiciones que acompañan o al cual se aplica el O exclusivo tienen un valor de verdad diferente. O sea, si P es cierto y Q es falso, como en este caso, entonces va a ser verdadera la disyunción exclusiva, y también cuando P es falso y Q tiene el valor contrario, o sea, verdadero, también va a ser verdadero, como vemos en estos dos casos de esta tabla. Cuando los valores de verdad de P y Q sean el mismo, ya sea que ambos sean verdaderos o ambos sean falsos, el valor de verdad de la disyunción exclusiva va a ser falso. Muy bien. Esto es importante recalcarlo porque si yo reconozco inmediatamente que cuando hay una disyunción, cuando hay una conjunción o un conectivo I, solamente va a ser verdadero cuando ambos sean verdaderos y en cualquier otro caso sea falso. Mientras que cuando yo tengo una proposición o sea, P o Q, en este caso la disyunción, solamente va a ser falsa cuando ambos sean falsos y en cualquier otro caso va a ser verdadera. O sea que en la disyunción basta con que uno de los dos sea verdadero para que la disyunción sea verdadera. Y aquí esta que acabamos de ver es cuando
tienen valor diferente, las dos proposiciones que la componen. Va a ser verdadera. Bien. Y cuando sean el mismo valor, ya sea verdadero ambos o falsas ambas, esa proposición o exclusiva va a ser falsa. Muy bien. Pasemos ahora a construir tablas de verdad de una proposición compuesta y vamos a ver este ejemplo. Dadas esta proposición, la primera proposición P, Alfredo vino anoche. Y la proposición Q, Alfredo recogió su dinero. Estas son dos proposiciones que están descritas con estas frases. Construir la tabla de verdad de la proposición compuesta. Alfredo no vino anoche y no recogió su dinero. Aquí, ¿qué podemos nosotros identificar? Tenemos aquí que aquí hay una frase inicial y aquí hay otra frase que son parecidas a las proposiciones originales, porque la proposición original P es Alfredo vino anoche. Mientras que aquí dice Alfredo no vino anoche. Y la otra es Alfredo recogió su dinero, que es Q. Pero aquí dice no recogió su dinero. Entonces, estoy ya identificando que probablemente estas son una proposición que es la negación de la proposición P y esta otra es la negación de la proposición Q. Y ambas están unidas por este conectivo, que es el conectivo I. Por lo tanto, yo puedo identificar que aquí hay dos partes y el conectivo principal que voy a utilizar para unir estas dos es el conectivo I, por lo tanto va a ser una conjunción. Recuerden, aquí yo puedo empezar ya a reflexionar y hacer remembranza de cuándo una conjunción es verdadera y cuándo es falsa. Ustedes estarán ya pensando y para hacer un recordatorio de lo que acabamos de comentar, una proposición y, o sea, una conjunción es verdadera cuando ambas son verdaderas y es falsa en cualquier otro caso. Bueno, veamos cómo construimos la tabla. Para empezar, como solo son dos proposiciones las que intervienen en esta proposición, yo voy a colocar las posibles combinaciones de las proposiciones P y Q, que son ambas verdaderas, primera verdadera, segunda falsa, primera falsa, segunda verdadera y finalmente las dos falsas. Y luego voy a empezar a construir columnas auxiliares antes de poder resolver el valor de verdad de toda la proposición. Por ejemplo, aquí dice Alfredo no vino anoche. Lo que tengo que hacer es construir unas columnas que representen la negación de P, que sería esta primera parte, y también otra columna con la negación de Q, que sería esta otra parte. Y finalmente voy a agregar la columna que representa la conjunción de estas dos. Bueno, como yo ya tengo la columna de P aquí, verdadero, verdadero, falso, falso, la negación de P, como ya vimos anteriormente, es lo contrario de lo que tiene P. Es falso, falso, verdadero, verdadero. Lo mismo que para la negación de Q. Yo voy a negar cada uno de estos valores originales de Q. Y en este caso va a ser falso, puesto que aquí en la primera fila es verdadero, aquí voy a poner falso. Aquí es falso, voy a poner verdadero. Aquí es verdadero Q, no Q es falso. Aquí Q es falso, entonces no Q es verdadero. Y finalmente, completo la tabla con la columna final, que es la conjunción de esta primera con esta segunda. Y la conjunción final queda no P y no Q. Ahora bien, para sacar el valor de verdad de esta proposición, como es una conjunción, yo voy a utilizar los valores de esta columna que ya tengo aquí auxiliar y de esta otra que también ya la tengo aquí como auxiliar. Entonces, en una conjunción, yo voy a buscar a ver cuáles combinaciones tienen
esta primera parte verdadera y esta otra segunda parte verdadera. Observo que solamente esta cuarta fila tiene esta primera verdadera y la segunda verdadera. Por lo tanto, solo para ella va a ser verdadera. En los otros casos, veo que ninguna de las dos tiene ambas verdaderas, porque aquí los dos son falsos, aquí la primera es falsa, la segunda verdadera, aquí la primera verdadera, la segunda falsa. En estos casos, una conjunción es falsa. Y para la última, que es la única que tiene ambas valores de las proposiciones que la componen con valor verdadero, al final va a ser verdadero. ¿Tienen alguna pregunta hasta este momento? ¿Alguna duda? No, de momento no. Muy bien, gracias. Muy bien, entonces vamos a ver otro ejemplo de construcción de tabla de verdad. Recuerden que aquí lo que vamos a estar haciendo siempre es colocar primero las proposiciones iniciales que componen o que intervienen en la proposición compuesta. Y luego construimos columnas auxiliares que me van a servir para construir la columna final, que es la proposición que yo de la cual quiero construir su tabla de verdad. Veamos el otro ejemplo. Aquí hay otra proposición un poco más compleja, pero que vamos a hacerlo con el mismo método. Vamos a ir construyendo columnas auxiliares para las partes que componen esta proposición compuesta. Por ejemplo, una primera observación que veo acá es que aquí solo intervienen dos proposiciones simples, la proposición P y la proposición Q, como ustedes pueden ver. Otra observación que yo puedo ver acá es que aquí hay un corchete que agrupa toda esta parte. Entonces yo puedo reconocer que esto que está acá es una parte de este operador, que es una conjunción, que sería todo esto. Y lo que está a la izquierda de este operador de conjunción es todo este paréntesis que tiene el operador negación antes. O sea que aquí voy a también identificar que son dos componentes, aunque cada componente es complejo también, es una proposición compuesta cada uno de ellos, pero que el conector principal aquí es la conjunción. Y esta es la última columna que voy a calcular en esta tabla de verdad. Bueno, iniciamos siempre con las proposiciones simples que componen la proposición compuesta y las diferentes combinaciones de valores que ustedes ya reconocen. Luego vamos a comenzar resolviendo columnas auxiliares para estas primeras porciones. Por ejemplo, puede ser P y Q, ¿verdad? Antes de sacar la negación. Para P y Q, yo voy a combinar estos valores de las columnas iniciales y vemos que como P y Q solamente, en este caso de que es una conjunción, solo va a ser cierto en el caso de que las dos proposiciones que la componen son ciertas. Y en los otros casos es falso. La siguiente columna auxiliar sería negar esta columna que ya calculé acá y pues la negación de P y Q sería los valores opuestos a los que ya tengo en esta columna. En este caso sería falso, verdadero, verdadero, verdadero. Otra columna auxiliar sería para calcular esta otra parte. Pero esto lo puedo resolver primero sacando una columna auxiliar para P o Q. En este caso, esta columna de P o Q, tomo los valores de las columnas iniciales y vemos que P o Q, que es una disyunción, es falso solamente cuando ambas proposiciones que la componen son falsas. Solo en este caso va a ser falso. Y en las otras combinaciones, cuando al menos una de ellas es verdadera o ambas, el resultado es verdadero. Bien, una vez que ya construí esta columna auxiliar para P o Q, yo voy a calcular esta otra que es esta columna que ya calculé, conjunción con la proposición Q, que sería esta de acá. Entonces lo que hago es tomar los valores de esta columna
y voy a hacer la conjunción, porque aquí hay una conjunción con los valores de la columna Q, ¿verdad? Como es una conjunción, es cuando al menos una de las dos sea verdadera, cuando ambas, porque es una conjunción, cuando ambas componentes de la conjunción sean verdaderos, la conjunción es verdadera. Aquí tengo yo que esta primera parte es verdadera y la segunda parte, que es Q, también es verdadera. Entonces el resultado es verdadero. Para la segunda fila, esta primera parte de la conjunción es verdadero y la segunda parte, o sea, es Q, es falso. Por lo tanto, el resultado es falso. Igual aquí, verdadero con verdadero, está verdadero. Y aquí, es falso con falso, es falso. Entonces yo ya tengo esta parte, que es la segunda de las componentes. Y aquí tengo la primera de las componentes, por lo tanto voy a hacer la conjunción de esta columna con esta. Entonces voy a hacer falso y, perdón, aquí tengo P o Q negado. Okay. Falso y verdadero es falso. Verdadero y falso, falso. Verdadero y verdadero, verdadero. Y finalmente verdadero y falso es falso. O sea que esta es la tabla de verdad de esta proposición compuesta, y lo que me estaban pidiendo en realidad es ¿cuándo es verdadera la siguiente proposición? Bueno, solamente en este caso, y es cuando P es falso y Q es verdadero. Imagínense, ustedes podrían tener enfrente un problema o un ejercicio como este. Si logran ustedes dominar bien las tablas de verdad sin necesidad de construirlas, este ejercicio podría haberse resuelto sin necesidad de construir la tabla de verdad. Más adelante en esta clase vamos a ver un par de ejercicios que me van a ayudar por deducción lógica y en conocimiento firme de las tablas de verdad de los conectivos fundamentales. Yo puedo determinar sin construir la tabla cuál es la combinación de valores que hace que sea cierta esta proposición, ¿verdad? Podríamos regresar incluso después a revisar esto. Bueno, este sería otro ejemplo de construcción de tablas de verdad. De nuevo, lo que hicimos fue colocar los valores, las combinaciones de valores de las proposiciones simples, y luego empezar a construir columnas auxiliares para ir elaborando los valores de verdad de las partes que la componen y finalmente resolver para el operador principal, que aquí habíamos determinado que era esta conjunción. Veamos este otro ejemplo en el que tengo esta proposición compuesta. Aquí aparecen una conjunción, una disyunción exclusiva y una negación. Aparecen prácticamente los cuatro conectivos fundamentales. Aquí, de nuevo, primera observación. ¿Cuántas proposiciones simples intervienen? Aparece P, aparece Q, pero también aparece R. O sea que P, Q y R, porque esta P ya es la misma que está acá, son tres proposiciones simples las que intervienen en esta proposición compuesta. Por lo tanto, yo tengo que construir primero tres columnas para las proposiciones simples P, Q, R. Por otro lado, yo observo acá este paréntesis y este otro paréntesis, lo que hace que esta parte que está después de este conectivo conjunción sea una parte del
de la proposición compuesta y lo que está aquí antes es la otra parte de la proposición compuesta. Bueno, veamos, aquí son dos partes y va a ser el conectivo conjunción, va a ser el último conectivo que vamos, o la última columna que vamos a construir. Primero, observemos que como aparecen tres proposiciones simples, las combinaciones posibles ya no son 4 como cuando eran dos proposiciones simples. Cuando teníamos P y Q, solo habían 4 combinaciones de valores. Ahora, como son 3, aparecen 8 combinaciones posibles de las 3 proposiciones simples, puesto que cada una de ellas puede tener valor verdadero o falso. También aquí podemos ir ya sacando una deducción. La primera es que mientras más proposiciones simples hay en una proposición compuesta, la tabla de verdad va a tener más filas, ¿verdad? Si fueran 4 proposiciones, les aseguro que esta tabla de verdad tendría el doble de esta cantidad de filas. Ustedes se fijaron o se recuerdan que cuando hay 2 proposiciones simples, son 4 filas las que aparecen. En este caso son 3 proposiciones simples, aparecerá en la tabla 8 filas, y si fueran 4, serían 16 filas. Aquí hay una relación entre el número de proposiciones simples y la cantidad 2 a la n, porque si son 2 proposiciones simples, hay 4 filas, y en este caso son 3 proposiciones simples, hay 2 al cubo filas, que es 8, y que va desde todos verdaderos hasta todos falsos para construir todas las combinaciones. Ustedes observen aquí que cuando son 3, por ejemplo, en este caso, como son 8 filas en total, aquí las primeras 4, la primera mitad son todas verdaderas para P y las 4 finales son falsos. En la siguiente proposición simple, que es Q, aquí van 2 verdaderos, 2 falsos. 2 verdaderos, 2 falsos. Y la última va verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Esta es un método que también debemos de seguir para no fallar en construir todas las combinaciones posibles de valores de verdad de una tabla de 3 proposiciones simples. Rafael Marroquín Osorio quiere hacer una pregunta. Sí, una consulta. Yo veo que, bueno, los valores de verdad siempre los pone desde el verdadero hacia arriba. Si en teoría estuviéramos ocupando binarios, creo que comenzaría por el número más grande hacia arriba y hasta terminar en 0 abajo. Correcto, 1, 1, 1, 0, 0, 0 al final. Ah, correcto. ¿Hay alguna definición o algo por el estilo? O digamos en el momento de que nos dejen algún ejercicio o algo por el estilo, ¿se tiene que seguir ese mismo o nosotros podemos? Sí. Es bien importante que nosotros usemos este método. Todos Ok. verdaderos primero hasta llegar a falsos al final. Es como que si fuera 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, etcétera, etcétera, hasta llegar a 0, 0, 0. Ah, correcto. Sí. La otra, ese, ¿cómo se llama? El signo que parece una X encerrada en un círculo. Disyunción exclusiva. Bueno, yo vi un texto, no sé si dice que es una XOR, algo así. Sí, pero eso Sí. es en la terminología de De puertas lógicas. puertas lógicas, que lo vamos a ver Correcto. más adelante también en el curso. Ok. Es el Sí, solo XOR, para no. efectivamente es el XOR. Ok. Bueno, solamente Este sí. sería el AND, este sería el OR. ¿Ok? Muy bien. Ok. Bueno, empezamos a construir las tablas auxiliares y vamos a construir el de P o exclusivo Q inicialmente. Y aquí, como son P y Q los que intervienen para este conectivo, yo voy a colocar, cuando estas proposiciones simples tengan el mismo valor, es falso. Y cuando tengan valor diferente, es verdadero. Por eso es que aquí aparece falso en la primera, falso en la siguiente. Aquí es verdadero porque tienen valor diferente P y Q. Aquí también es verdadero. Aquí son diferentes y aquí son diferentes, por lo tanto estas son verdaderas también. Y las últimas, como las dos son igual valor, entonces es falso. Luego vamos a construir la tabla, la columna de la negación.
Lo que era falso se convierte en verdadero y lo que era verdadero se convierte en falso. Voy a construir la columna auxiliar de esta otra, que es POR, la disyunción. Y aquí, POR, voy a utilizar esta columna y esta. Al hacer esa combinación con la disyunción, obtengo todas estas verdaderas. Esta falsa porque tanto P como R es falso en esta fila. Y esta última, tanto P como R es falso. Y en todas las demás, al menos una de ellas es verdadera. Finalmente, como ya tengo yo esta columna primera parte y esta otra para la segunda parte, voy a hacer la conjunción de ambas. Y en la conjunción, cuando ambas son verdaderas, la conjunción es verdadera. Es el caso para esta y esta última, esta de acá, que es también ambas verdaderas. En todos los demás casos, al menos una de ellas es falsa y por lo tanto la conjunción es falsa. ¿Ok? Eso es para este tipo de construcción de tablas de verdad, que lo que he hecho yo es nada más darles una metodología para facilitar la construcción y no equivocarse en el camino. Y es importante lo que comentó su compañero, vamos a tratar siempre esta secuencia. Primero, todos verdaderos. Bueno, si yo coloco aquí en la primera de las variables la mitad verdadero y la mitad falso, y luego voy aquí reduciendo la cantidad, 2 verdaderos, 2 falsos, 2 verdaderos, 2 falsos, y para la última, alternando verdadero, falso, yo voy a estar seguro que estas son todas las combinaciones posibles y en un orden establecido de esas variables simples. Vamos a tener aquí, obviamente aquí aparecen estas 3 combinaciones de valor. Cuando todos son verdaderos, esta proposición es verdadera. Cuando P y Q son verdaderos y R es falso, también es verdadera. Y finalmente, cuando tanto P como Q son falsos y R es verdadero, también la proposición compuesta es verdadera. Para cualquier otra combinación, la proposición es falsa. Aquí hay un concepto que se lo voy a comentar, creo que ustedes alguna vez ya lo vieron. Hay proposiciones que siempre son verdaderas. O sea, su tabla de verdad arroja que para cualquier combinación el resultado es verdadero. Y por ejemplo, esta proposición, P o no P, siempre es verdadera sin importar el valor de verdad de P. En este caso, la tabla, como es una sola proposición la que interviene, solo va a tener 2 filas, ¿verdad? Verdadero y falso. Y aquí está la tabla auxiliar de no P. Y finalmente, P o no P va a resultar en verdadero siempre. Por lo tanto, estas proposiciones que son siempre verdaderas se llaman tautologías, que es proposición que es verdadera en todos los casos de su tabla de verdad, como en esta. Y si es falso en todas las combinaciones, esa proposición, en vez de llamarse tautología, se llama una contradicción. Esto es la primera parte de esta clase y vamos a dejar aquí esta primera parte de la sesión y les voy a pedir a ustedes que voy a suspender aquí.